los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas a su asignatura Aplicaciones Gráficas y Multimedias. En esta asignatura correspondiente al primer semestre de cuarto año del Departamento de Informática, podemos visualizar la importancia de la misma, ya que ella pertenece a la disciplina de la gestión de los sistemas de información de la ingeniería de sistemas, y es una asignatura básica específica con un total de 3 frecuencias y 90 horas en el semestre, para un total de 4 créditos, y su asignatura precedente es Base de Datos 1. Podemos observar que ha avanzado grandemente la tecnología y la globalización a través del fenómeno de la información y los conocimientos que se transportan, dando grandes ventajas al desarrollo de la sociedad. En este caso, elementos como los sitios web, que ahora forman parte integral de todos los negocios e instituciones, mejoran sus servicios y atienden con mayor dedicación a sus clientes, tanto internos como externos. Además, en la parte multimedia, también el audio, el video, las animaciones y el hipertexto complementan, facilitan y desarrollan hacia el usuario final los sitios web que pueden estar orientados al sector organizacional, empresarial o de servicios. Como todo producto y servicio desarrollado dirigido al género humano, necesita información, y la tecnología actual amplía las posibilidades. Además del texto y las imágenes, podemos incluir animaciones, videos e hipermedia, complementándolos con otros recursos como realidad virtual y realidad aumentada para llegar rápidamente al mercado que pretendemos capturar. Con toda esta amplitud de recursos y sus usos variados, la información actualmente cautiva al usuario final, y las empresas pueden llegar a posicionarse rápidamente en diferentes nichos de mercados a los cuales estarán orientados. Por tanto, en esta era de la información debemos satisfacer las necesidades de la misma, es decir, las necesidades que nuestros clientes tienen de información, y lleguemos a ellos a través de la interactividad y el internet, con un enfoque práctico que aplique los conocimientos sobre los conceptos básicos y las herramientas para poder crear sitios web con herramientas de desarrollo y programación visuales, que posteriormente pueden ser vinculadas con bases de datos locales o distribuidas a medida que se avanza en otras asignaturas de la carrera. Por tanto, en los conocimientos de aplicaciones gráficas y multimedia es necesario ya haber comprendido los fundamentos, métodos, técnicas y procedimientos para planear sistemas de acuerdo con sus necesidades y leyes, con un enfoque sistémico, apropiarse de la parte científico-técnica, las metodologías de los procesos, la ingeniería de software, que también se mira de forma simultánea, y dominar metodologías para identificar, analizar y diseñar de acuerdo al negocio o institución al cual se dirigen los sistemas o parte de ellos. Debemos tratar de desarrollar habilidades orientadas a los sistemas y la ingeniería de software, sus técnicas, estrategias, herramientas administrativas y tecnológicas para que se desarrollen y gestionen sistemas organizacionales según los requerimientos y el entorno. Estos sistemas que se implantan para desarrollar y gestionar correctamente una empresa u organización responden a estos requerimientos. Entonces también deberemos tener problemas que se puedan abordar con la información, con los sitios web y con los sistemas desde una perspectiva holística
modelando y analizando las complejas interacciones entre recursos, personas e información, además de integrar conocimientos de la ingeniería, el modelado y los sistemas. Finalmente, se deben formular y evaluar y gestionar también proyectos de inversión. Estas son habilidades que se irán desarrollando y complementando a lo largo de próximos semestres relacionados con otras asignaturas. Entonces, hay que tratar de empatizar y mostrar asertividad en el trabajo con una visión sistémica, ejerciendo liderazgo con ética y asumiendo los compromisos en los diferentes trabajos a desarrollar. Volviendo a nuestra asignatura aplicaciones gráficas y multimedia, esta es multidisciplinaria, tiene relación con asignaturas previas y posteriores, por ejemplo la programación, porque amplía nuestro conocimiento ya en lenguajes para la web, que posteriormente en próximas asignaturas interactuarán con registros almacenados en bases de datos o gestores, que ya, como se ha visto anteriormente, se han desarrollado en sistemas de escritorios. Ahora, posteriormente a las bases que plantea aplicaciones gráficas, después se crearán sitios web dinámicos con seguridad y con los lenguajes de programación usados en la web. También se relaciona con la ingeniería de software, pues se pueden posteriormente crear sistemas web con las metodologías y herramientas adecuadas al análisis y al diseño de los sistemas de información, pero que ya posteriormente se podrán desarrollar en línea. Nuestra asignatura de aplicaciones gráficas y multimedia tiene el objetivo de desarrollar sitios web mediante aplicaciones de técnicas, procedimientos y herramientas que desarrollan sitios, los cuales a su vez muestran información organizacional. Podemos observar que el plan temático de la asignatura posee 4 unidades, donde la primera inicia como una introducción a la asignatura y también abarca aspectos de las aplicaciones gráficas y la web, para continuar luego con el diseño de las interfaces de usuario y las experiencias de usuario. Con estos elementos se pasa al diseño web frontend, es decir, a la parte visual con la cual hace contacto visual el usuario a través del navegador. Y finalmente frameworks y bibliotecas frontend para complementar el conocimiento aprendido. En este caso, la primera unidad, que es una introducción a las aplicaciones gráficas y la web, aborda conceptos y definiciones básicos, los componentes que posee la multimedia y sus usos, además de una reseña histórica a través del tiempo, sus antecedentes, evolución y la perspectiva que pueda venir en el futuro, partiendo de la multimedia y sus pilares fundamentales como el Internet y el www, o sea, World Wide Web, además de tendencias propias de la multimedia, como hemos dicho. También se verán elementos y componentes que son el texto, la imagen, sonido, video, animaciones, que son parte integral, como hemos mencionado antes, de la multimedia y de los sistemas web y aplicaciones y sitios. Después, la unidad número 2 aborda aspectos del diseño de las interfaces gráficas de usuario y su interacción con el mismo y la experiencia que él tiene, es decir, la experiencia que tiene dicho usuario con la navegación y con la interacción por lo general en la web. Entonces abordaremos conceptos de diseños que están orientados a la experiencia y a la interacción del usuario, a sus interfaces básicamente. Hay una relación entre estos dos conceptos que serán abordados también, y
cómo debemos centrar nuestro diseño de cualquier producto o servicio, en este caso un sitio web, hacia el usuario final, con diferentes tipos de herramientas que facilitan el diseño UX UI. Para esto nos basaremos en los principios existentes como la ley de von Restorff y la ley de Zeigarnik, también Jacob y Miller, la ley de Higg y la ley de Fitts. Existen también 10 principios de Jacob Nielsen sobre el diseño de las interfaces y de las experiencias del usuario basadas en esto. Luego, nuestra unidad número 3 diseña webs desde el punto de vista frontend, con una introducción, funcionamiento de las webs, métricas que existen para medir la calidad del diseño de los sitios webs y otros conceptos relacionados como la web semántica. Debemos plantear también lo que es la diferencia entre el frontend, el backend, para explicar en qué consiste el diseño desde la parte visual o desde la parte frontal, lo que el usuario puede percibir y con lo que él interactúa. También veremos qué son los servidores y la navegación en la webs y los entornos de trabajo que existen para diseñar webs. También temas sobre los dominios y los web hosting, o sea, el hospedaje webs ya en la nube, y cómo podemos desarrollar mockups y prototipos para poderle presentar un trabajo preliminar desde el punto de vista de las interfaces a nuestro cliente o a nuestros diferentes usuarios, ya sean de un sitio web o de un sistema en línea. Siempre en la unidad 3, el diseño web frontend, tendremos un abordaje del tema del HTML, del CSS y de elementos de JavaScript. Entonces iniciamos en el 3.2 con la estructura de páginas web a través del estándar de la W3C sobre el lenguaje HTML y XML, las etiquetas del lenguaje de marcado que nos permiten ubicar contenido en un sitio web de forma estructural, principalmente cabeza y cuerpo, el head y el body. También podemos incorporar elementos de texto y comentario, enlaces de hipervínculo, imágenes, videos, elementos que pueden estar en listas y tablas, y los formularios que nos permiten capturar elementos básicos de entrada que le pediremos al usuario y que posteriormente en siguientes asignaturas ya se podrán procesar para guardarse o modificarse en registros de bases de datos. Elementos también del HTML5, que es el último lenguaje actual del lenguaje de marcado de hipertexto, y las APIs que ya trae este lenguaje. También veremos cómo una página web se puede modificar su estilo, es decir, su presentación o fachada, a través de lo que se conocen como hojas de estilo en cascada o CSS, vinculando estos archivos dentro de nuestro HTML previamente creado a través de elementos como selectores, pseudoselectores, principios que trae este lenguaje de herencia, también modificando diferentes colores y fondos, la tipografía, modelando a través de cajas CSS y Flexbox, que son modelos de CSS, y el uso de la cuadrícula. También el uso de pseudoclase y animaciones en CSS 3, la versión del lenguaje. Luego, en la última parte de la unidad 3 del diseño web frontend, incluiremos interactividad de las páginas con lenguajes de JavaScript. Para utilizar este lenguaje debemos abordar los elementos básicos del mismo, como son las variables, los tipos de datos, estructuras de control y ciclos repetitivos. También funciones, arreglos, objetos y la manipulación del modelado de objetos a través de la jerarquía que nos permite
manipular el JavaScript, además de la orientación a objeto y Ajax. Con esto podremos interactuar con dichas páginas en HTML5 y CSS3. Finalmente, la última unidad 4 habla de los marcos de trabajo conocidos como frameworks o bibliotecas que también se utilizan en el frontend, es decir, en la parte visual del usuario. Estas tienen diferencias y podemos utilizarlas a través de un entorno de desarrollo o a través de cualquier editor de texto de nuestra preferencia. Deberemos ver la documentación y cómo se vinculan estos frameworks a través de los componentes que ya incluyen, que nos permiten diferentes utilidades a la hora de interactuar en el diseño, en el estilo y en la creación de elementos de formulario. Podremos usar barras de navegación, el estilo Flexbox antes mencionado, el uso de la cuadrícula y otros elementos que también se podrán incluir con el lenguaje de JavaScript anteriormente estudiado. Al final entraremos a bibliotecas que nos permiten utilizar lenguajes basados en TypeScript y que tienen una arquitectura, componentes, directiva y servicios. Esto nos permitirá tener una mejor presentación de datos, manejo de eventos y formularios. Entonces, para esta asignatura se han utilizado algunos de los libros que se muestran a continuación. Para la parte del lenguaje HTML5 en su versión 5 y las hojas de estilo en cascada CSS en su versión 3. Además de elementos bibliográficos que incluyen la APIs Media, el Canvas y otros elementos para desarrollo web que incluyen las fases de desarrollo y también los lenguajes de JavaScript, combinándolo con la parte visual adaptativa o responsive de los diseños de sitios y sistemas en línea. Usaremos prácticas de desarrollo web a lo largo de este semestre con ejercicios y también incluyendo elementos multimedia en sitios y sistemas que ya hemos mencionado: audio, video, animación y todo tipo de elemento enriquecido. También en el lenguaje de JavaScript incorporaremos la interacción, como decíamos, para el manejo de la jerarquía de objetos. Como pueden observar, hay variedad de elementos bibliográficos que podemos consultar y que nos dan la pauta sobre el perfil y el desarrollo que tienen estos lenguajes de programación, el alcance actual y futuro sobre los cuales se basan muchas tecnologías como los sitios, los sistemas en línea. También el desarrollo de aplicaciones móviles también se basan en ello, y muchas tendencias en la web. Ahí podemos observar recursos bibliográficos específicos y actualizados para estos lenguajes. Así que muchas gracias y continuaremos todo este semestre en aplicaciones gráficas y multimedia.